Muy buenas tardes, muy buenos días. Los saludo con muchísimo gusto. Y el día de hoy vamos a platicar acerca de la patología meniscal, que es una de las charlas que quedaban pendientes. Entonces vamos a platicar de ella. Espérenme donde dejé mi tacita de café. Aquí está. Entonces, bueno, ya estamos grabando. Vamos a hablar del menisco. ¿Cuál es la composición del menisco? Bueno, primero saber que el menisco es fibrocartílago, ¿de acuerdo? Es un tipo de cartílago, es fibrocartílago el menisco. Tenemos un menisco medial y un menisco lateral, ¿de acuerdo? Esos meniscos, se dice que el menisco medial tiene forma de C y el menisco lateral tiene forma de O. Depende de dónde lo leamos, ¿verdad? Porque algunos autores, van a decir que el menisco medial tiene más forma de O o de una C incompleta y este va a tener una forma de C completa, ¿de acuerdo? Entonces, este es el cóndilo, este es el menisco medial y este es el menisco lateral. Así a grandes rasgos, sí se alcanza a ver, a demostrar que el menisco medial sí es mucho más grande que el menisco lateral. Incluso vamos a ver algunas medidas, más o menos mide como 40 milímetros, 45 milímetros de largo y tiene un espesor, un ancho de 27 milímetros aproximadamente, a diferencia del lateral, que es más pequeño, ¿sí? ¿Cuál es la composición del fibrocartílago que tiene? El menisco es del 65 al 70% agua, ¿de acuerdo? Eso lo vuelve que cuando se continúe como una patología en adultos, se vuelve que el menisco se puede hacer rígido y esto es debido a la composición del menisco propiamente dicha. En la vida pediátrica, en los extremos de la vida, estamos principalmente en el primer extremo de la vida, estamos más llenos de agua. No sé si eso lo han escuchado, seguramente que sí lo han escuchado. Permítanme un segundo, déjenme ver que esté cargando bien esto. Disculpen. Entonces, con eso podemos platicar acerca de que en la vida inicial, en la parte de la lactancia, después en escolar, preescolar, escolar, adolescencia, va a estar más constituido de agua, ¿de acuerdo? Es por eso que los niños es más difícil que se lesionen musculoesqueléticamente hablando. Sin embargo, bueno, es importante conocer también que el menisco tiene una composición del 20 al 25% de colágeno. Y tiene además proteoglicanos menos del 1%, prácticamente digamos el 95-96%, y después ese colágeno se va a subdividir en colágeno tipo 2 y en colágeno tipo 1. Y aquí nos hablan de zonas, porque el menisco va a tener 3 zonas importantes: la zona blanca, la zona roja blanca, o también conocida como zona rosa, y la zona roja, ¿de acuerdo? Esto ahorita vamos a platicar por qué, pero saber que la zona blanca tiene colágeno tipo 2. No es tan firme el colágeno tipo 2 a diferencia del colágeno tipo 1. Incluso recuerden, el colágeno tipo 1 histológicamente se encuentra también en ¿dónde? En el tejido óseo, ¿de acuerdo? Entonces, principalmente llevarnos 70% de agua, que a medida que vamos envejeciendo, por decirlo así, o vamos creciendo, este porcentaje de agua va disminuyendo y entonces se va volviendo una estructura más susceptible al trauma, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son las características del menisco medial? De 40 milímetros a 45 milímetros de largo, como ya les comentaba, 27 milímetros de ancho, diámetro anteroposterior aproximadamente de 35 milímetros, o sea, es pequeño, ¿no? Realmente, pero vean la forma, porque por eso dicen que este tiene una forma de C incompleta. En esta revista de Clinic Sport Medicine, nos dice aquí que la forma y la función del menisco, que es una revisión del 2020, de enero del 2020, vean este esquema que ponen aquí en este artículo, es una C incompleta, y el otro dicen que es una C completa. Por eso dicen que algunos antiguamente, bueno, en literaturas más posteriores, decían, el menisco medial tiene forma de C, el menisco lateral tiene forma de O. Actualmente se ha visto que tiene más forma de escrita como una C incompleta y este sí tiene una forma de C, que es el lateral. ¿De acuerdo? ¿Qué otra cosa? En la región posterior es más ancha que en su región anterior y lo podemos demostrar completamente. Vean, la región posterior es más ancha y la región anterior es más estrecha.
¿De acuerdo? A diferencia del menisco lateral. El menisco lateral tiene unas proporciones más semejantes y eso lo vuelve también, al ser este más estrecho y más amplio de este lado, lo vuelve susceptible a tener distribución de cargas diversas. Y esta distribución de cargas también se hace susceptible ¿a qué? A que haya traumas, a que haya heridas del menisco. Vamos a ver en esta imagen que tenemos aquí el platillo medial de la tibia. Vean qué grande es el platillo medial de la tibia a comparación del platillo lateral. Vemos aquí ACL, ligamento cruzado anterior, la inserción del ligamento cruzado anterior, que es en donde, en la superficie interespinosa de la tibia. Aquí hay unas espinas que se le conoce como superficie preespinal o interespinosa. Y esa superficie preespinal es donde nace el ligamento cruzado anterior, que tiene una relación muy importante con el menisco medial. Vean las inserciones del menisco medial. Aquí está insertado el menisco medial, desde aquí nace y se inserta atrás del ligamento cruzado anterior. El ligamento cruzado posterior está aquí atrás, aquí está. Entonces, la inserción posterior del menisco medial se da por delante del ligamento cruzado posterior y por detrás exactamente por delante del ligamento cruzado anterior. El ligamento cruzado anterior tiene relación tanto con la inserción del menisco medial junto con la inserción del menisco lateral, como lo estamos viendo aquí. Y de este lado, el cuerno posterior del menisco lateral se inserta también posterior al ligamento cruzado anterior. Es por eso que van a tener demasiada relevancia las lesiones del cruzado anterior con las inserciones meniscales, ¿verdad? Porque también podemos tener lesiones adjuntas, lesiones que vayan muy de la mano. De este lado, vean el cruzado anterior. Aquí está el cruzado posterior. Aquí tenemos unos ligamentitos que se llaman ligamentos yugales o también conocidos como ligamentos de Gruisberg, que es este ligamento posterior, y el ligamento de transverso intermeniscal. Este es el ligamento transverso intermeniscal y este es el ligamento de Gruisberg. Este también le llaman ligamento de Humphrey, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, Humphrey y Gruisberg. De este lado tenemos permítanme. Ya, disculpen. La anatomía vascular, ¿cuáles son las arterias importantes de la anatomía vascular de la rodilla? Bueno, pues hay que saber que son la arteria femoral, la arteria poplitea y las arterias geniculadas. ¿Cuál principalmente? Las arterias popliteas y las arterias geniculadas, ¿de acuerdo? Pero son ramas de la femoral, las popliteas y las geniculadas. Estas son las que van a dar suministro. Incluso se dan cuenta aquí, dicen, miren, arteria poplitea le va a dar suministro ¿a quién? A los meniscos, ¿verdad? Y va a formar un plexo que se llama plexo capsular, periférico. El plexo capsular periférico que le va a dar soporte y no, entonces es gracias a ese que vamos a poder diferenciar el menisco entre tres zonas, porque tiene que ver con la irrigación. Y aquí lo vemos. La femoral, la poplitea, principalmente la poplitea, va a crear esto que dice aquí PCP, que es el plexo capsular periférico. Es un plexo, vean todo el entramado de ramas arteriales que hay, y entonces nos predispone a que este menisco que ven aquí, esta rampa, este triángulo que ven aquí, en una imagen evidentemente, pues diseñada para poderse estudiar académicamente hablando, nos pone aquí la red zone, o sea, la zona roja. Después la red white zone, que es la zona que está intermediamente vascularizada y no tan vascularizada como la red, o sea, como la zona roja. Y la zona blanca-roja o zona roja-blanca, o también conocida como zona rosa, ¿sí? Es la zona que está intermediamente vascularizada, perdón. Y este plexo, acuérdense, sale de la poplitea. ¿Qué otra? La zona blanca, que no tiene nada de vascularidad. Y su vascularidad es únicamente por medio de difusión, por medio del líquido sinovial, ¿verdad? Que ustedes ya conocen perfectamente bien. Y entonces aquí vemos toda la irrigación. Ven aquí cómo llegan algunas arterias aquí abajo y entonces hace la irrigación por difusión del hueso subcondral, ¿verdad? Porque este es el platillo tibial y este es el fémur, ¿sí? Entonces,
Esto nos abre un abanico de posibilidades increíbles para la interpretación de una imagen por resonancia magnética y sobre todo para la interpretación de las manifestaciones clínicas de algún paciente. Permítanme. Entonces nos abre un abanico de posibilidades increíbles. Una lesión aquí donde tiene pobre o nula vascularidad, mejor dicho, nula vascularidad, no va a tener una reparación, pues sí, no va a repararse en comparación con una lesión en zona roja o una lesión en zona roja blanca. Evidentemente, quien tiene mejor reparación es la zona roja. ¿Por qué? Porque hay oxigenación, porque hay nutrientes. Entonces, esto se vuelve imprescindible y fundamental hacerlo para poder, bueno, conocerlo, para poder hacer el diagnóstico posteriormente. ¿De acuerdo? Vean aquí una imagen un poquito más dinámica, donde vemos tal vez más ilustrativa, donde vemos todo el plexo capsular periférico entrando al menisco y solamente dándole a la zona roja, zona rosa y la zona blanca completamente fuera de. Vean, es una rampa el menisco, se dan cuenta, es una rampa completamente. ¿Cuál es la inervación? Bueno, el paquete vasculonervioso, como ya hablamos de la poplitea, también tenemos el nervio femoral, rama del nervio femoral, luego tenemos el nervio obturador y principalmente va a ser el tibial posterior, ¿de acuerdo? El nervio, incluso por aquí debe de venir el nervio tibial posterior, por aquí, ¿sí? El fibular, que también es muy importante para la rodilla, pero sobre todo el tibial, que aquí está. Es el que principalmente el tibial posterior le va a dar toda la irrigación sensitiva, ¿a quién? Al menisco. Ok, entonces esa es la inervación principal, el fibular común y el tibial posterior, que son los principales, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son las funciones del menisco? Es importantísimo hablar de las funciones del menisco, porque el menisco principalmente tiene estas cuatro, y otros varios autores mencionan que tiene 6 funciones, pero principales y bien descritas en evidencia científica tiene 4 funciones. La primera, ayudar a que embone mejor la articulación y que tenga mayor congruencia articular. La segunda, que tenga mejor distribución de las cargas, es decir, tiene una transmisión de las cargas la carga axial se disipa mejor cuando hay un disco sano. La estabilidad articular, que evidentemente el menisco tiene una función fundamental, y la amortiguación. Esos son principalmente las cargas, las funciones más importantes del menisco. Congruencia articular, distribución de las cargas, estabilidad articular y amortiguación. Y de este lado, también se ha estudiado que tiene lubricación articular. Tiene que ver en la lubricación articular y en la propiocepción articular. ¿De acuerdo? Entonces, principales, y estas también se las deben de aprender y debemos de conocerlas porque también son parte de lo que la evidencia actual ha dicho. ¿De acuerdo? De este lado vemos las fibras radiales que tiene el menisco. Vean las fibras radiales de colágeno al final de cuentas. Y de este lado vemos la matriz extracelular, ¿de acuerdo? Que está compuesta por múltiples proteoglicanos, que ya lo habíamos visto en el 1%, y algunas otras sustancias fundamentales, dermatán, etcétera. Bueno, muchas sustancias. De este lado, ¿cuál es la introducción entonces? ¿Qué son los meniscos? Bueno, la palabra meniscos deriva del griego meniscos, que significa luna creciente, y entonces aquí lo estamos viendo, miren, luna creciente, ¿de acuerdo? Vamos a ver de este lado. ¿Cuál es la epidemiología? La epidemiología va del 60 del 60 al 70%, bueno, perdón, del 60 al 70 por cada 100,000. Esa es la incidencia de las lesiones meniscales. De 60 a 70 por cada 100,000. ¿De acuerdo? La proporción es más frecuente en hombres, 5:1, pero esto tiene que ver mucho con el tipo. Por ejemplo, si nos damos cuenta, esta bibliografía es The Prevalence of Meniscal Pathology in Asymptomatic Athletes. Es en atletas como tal, ¿sí? No estamos hablando estrictamente de que sea en población general. Por eso aquí estamos viendo la epidemiología en lesiones deportivas, prácticamente, ¿sí? ¿Por qué? Porque si hablamos de una etiología traumática, entonces sí, evidentemente, ¿quiénes son los más susceptibles? Los que hacen deporte, o los atletas, o los amateurs, ¿verdad? Pero si estamos hablando de lesiones degenerativas, la cosa puede cambiar, ¿de acuerdo? La proporción es 5:1, hombres 5 por cada 5 hombres, una mujer.
Hombres en una edad de 21 a 30 años, insisto, para lesiones traumáticas y para lesiones en mujeres de 11 a 20 años. Y esto tiene que ver con la laxitud ligamentaria que tienen también las mujeres. ¿De acuerdo? Más frecuente la lesión traumática de 11 a 20 y en hombres de 21 a 30. Lesión traumática meniscal, lesión degenerativa por arriba de los 50 años. Entonces, esto es bien fácil poderlo discriminar y tenerlo en la mente. El tren de pensamiento es, tiene dolor y dolor de rodilla y probablemente sea de etiología meniscal, entonces yo tengo que saber el grupo de edad, ¿verdad? Si tengo una paciente de 20 años, mujercita, seguramente entra en las lesiones traumáticas. No es común que yo tenga una meniscopatía degenerativa en esa edad, pero si tengo una mujercita de 70 años, pues seguramente es una meniscopatía degenerativa, si es que tuviera ese diagnóstico, evidentemente. Vamos a ver aquí en este, espérenme que no se ve bien, ahí está. Vean ahí cómo se atora la pierna, ¿no? Vamos a ver si podemos repetirlo. Ahí se atora la pierna, le pega y palanquea. La pierna hace un valgo forzado. Ese es el tipo de lesiones. Ahí está, miren. El valgo forzado es así como se lesiona el menisco. ¿Cuál es la cinemática del trauma? Fuerzas contrarias, una fuerza que vaya en contra como tal, hacia el lado contrario de un lado de la tibia y luego el fémur que vaya en otra dirección. Por ejemplo, aquí vemos como el fémur va en un eje longitudinal y la tibia va en un eje rotacional. ¿De acuerdo? Y entonces aquí pone susceptible al menisco medial. ¿De acuerdo? Fuerzas contrarias, fuerzas rotacionales, esto conduce a fuerzas de cizallamiento que también puede haber dado en hiperflexión o hiperextensión. Recordando, y aquí a grandes rasgos lo platico, lesiones en hiperextensión nos van a dar lesiones de cuerno anterior, en su mayoría. Lesiones de hiperextensión. Tenemos al niño que está jugando fútbol, de acuerdo, viene la pelota y nosotros estamos observando el juego y estamos como profesionales de primer contacto de ese equipo de fútbol y vemos que el niño abanica, le quiere dar a la pelota y abanica y suelta el patadón y hace una hiperextensión y después de ahí genera sensación de bloqueo, genera sensación de dolor, podremos pensar en una lesión en hiperextensión por cinemática del trauma para meniscopatía de cuernos anteriores, ¿verdad? Si es en hiperflexión, regularmente se van a lesionar los cuernos posteriores, ¿sale? Si hablamos de fuerzas rotacionales, regularmente va a ser el menisco medial porque es el más frecuente. Sin embargo, depende qué fuerza rotacional, ¿sale?